Hola, hola, que el Señor me les bendiga. Sean bienvenidos. En espera que se encuentren bien al lado de su familia, vamos a continuar con el tema que empezamos a desarrollar el sábado pasado. Y el tema es la oración. Así que prepare su Biblia y estemos listos a estudiar la palabra de Dios respecto a este tema muy importante. Estudiábamos acerca de que la oración es ese ejercicio espiritual del creyente en el cual hace ese contacto directo con Dios. Dios habla a la humanidad por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Pero el creyente habla a Dios por medio de la oración. La oración se hace posible en la base del parentesco que hemos tomado como hijos de Dios. Y esto de la oración se hace posible gracias al sacrificio de Cristo. Sin embargo, es necesario tocar un punto muy importante, porque a veces se crean algunas dudas. Incluso hay creyentes que tienen duda cómo orar, a quién dirijo mi oración. Y es muy importante tocar este punto. ¿A quién se dirige la oración? Veamos. La oración es hecha al Padre. Veamos acá Lucas capítulo 11. La oración es hecha al Padre. Lucas capítulo 11, versos 1 y 2 dicen de la siguiente manera. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. La oración es hecha al Padre. Pero veamos también Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, verso 16. Acá está hablando el Señor Jesús. Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 16, el Señor Jesús dice: No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero veamos una cita más. Capítulo 16, siempre de Juan, verso 23. Dice, Juan 16, 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo hará. Entonces podemos ver acá que la oración es hecha al Padre. Es hecha al Padre, pero en el nombre del Hijo. Veamos aquí Juan capítulo 14, siempre el Evangelio de Juan. Capítulo 14, veamos los versos 13 y 14. Siempre el Señor Jesús hablando, dice: Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La oración es hecha al Padre en el nombre del Hijo, pero por la gracia del Espíritu Santo. Efesios 6, 18. Veamos acá. Efesios 6, 18 dice:
orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando todo el tiempo, dice, en el Espíritu. Veamos también Judas, verso 20. Judas, verso 20. No digo capítulo porque Judas solo consta de un capítulo. Y es claro que cuando digo verso 20 es de ese único capítulo que tiene Judas. Judas, verso 20, dice: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Nuestra oración tiene que ser en el Espíritu Santo. Entonces, vemos acá que la oración es hecha al Padre en el nombre del Hijo por la gracia del Espíritu Santo. Bien. Espero que este punto quede claro porque vamos a pasar a dar respuesta a una pregunta muy importante. Luego de que yo hago mi oración, ¿cómo recibir respuesta? Entonces, ¿cómo recibir respuesta a la oración? Pues bien, vamos a ver lo que es necesario para que podamos recibir respuesta de la oración. Bien. Primero, tener fe. Hay que tener fe para recibir respuesta de la oración. Veamos esta cita, Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Veamos acá lo que dice. Veamos el verso 22. Y acá Jesús, en este pasaje, está dando una enseñanza de tener fe en el Señor. Y el verso 22 del capítulo 11 de Marcos dice: respondiendo Jesús, les dijo: tened fe en Dios. Tened fe en Dios. Y luego vemos el verso 24. Dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Señor Jesús dice: os digo que todo lo que pidiereis orando, creed y lo recibiréis y os vendrá. O sea, creéis que lo recibiréis y os vendrá. Y acá vemos que el verbo creer está en modo imperativo. O sea que el Señor manda, es un mandato que creamos que recibiremos lo que estamos pidiendo y os vendrá. Es de tener fe. Pero a esto podemos agregarle también la carta a los Hebreos, capítulo 11. Veamos ahí. Hebreos, capítulo 11, verso 6. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Aquel que no tiene fe, será imposible que le agrade a Dios. ¿Y qué es la fe? El primer versículo de este capítulo 11 lo dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el que no tenga fe, será imposible que le agrade a Dios. Pero agrega: es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquel que se acerca a Dios por medio de la oración, crea que Dios está ahí escuchándole, porque Él recompensa a quien le busca. Esto es lo que está diciendo. Y veamos Santiago, capítulo 1, versos 5 al 7. Santiago 1, 5 al 7. Dice de la siguiente manera: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da
a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna. Está diciendo, pedirle al Señor, pero pida con fe. Y el verso 7 es importante lo que dice, porque Él ha dicho, pida con fe, no dudando nada, dice, no dudando nada. Y el verso 7 dice, no piense pues quien tal haga, o sea, no piense que el que tenga dudas, que el que duda no piense que recibirá respuesta del Señor. O sea que para poder recibir respuesta a nuestras oraciones, tenemos que tener fe. Pero también lo que pidamos tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Veamos primera carta de Juan. Primera de Juan. Capítulo 5, verso 14. Dice de esta manera. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esta es la confianza que tenemos nosotros en el Señor, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por lo cual, para poder recibir respuesta del Señor, tenemos que pedir conforme a su voluntad. Pero también tenemos que tener una vida de obediencia. Una vida de obediencia. Veamos acá, siempre en Primera de Juan, capítulo 3. Ve acá. Vamos a leer los versos 21, 22 y 23. Y dice así. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, para que recibamos respuesta a nuestras oraciones, tenemos que vivir una vida, o tenemos que tener una vida de obediencia. Pero también tenemos que orar con fervor, o sea, con intensidad. Veamos acá Santiago, capítulo 5. Santiago, capítulo 5, verso 17. Escuche lo que dice. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Elías era un hombre con las mismas, por decirlo así, un hombre como nosotros, como usted y como yo, con las mismas pruebas, con las mismas tentaciones. Pero oró fervientemente y no llovió por 3 años y 6 meses. Ahora bien, esto comparémoslo con Mateo capítulo 6. Veamos acá. Comparémoslo con Mateo capítulo 6, verso 7. Dice así. Estas son palabras del Señor Jesús, dando ahí instrucciones de cómo orar. Y dice, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Y es que nuestra oración tiene que ser ferviente, tiene que ser intensa, emotiva, tiene que salir de nuestro corazón. Y el Señor Jesús acá dice que cuando oremos no usemos vanas repeticiones, o sea, no tengamos ya el diálogo que vamos a hacer, no, tiene que ser con fervor. También
Orar con perseverancia. Hay que ser perseverantes en la oración. Y acá el Señor Jesús enseña esto en Lucas 18, en los primeros 7 versículos. Usted se recordará, entre la viuda y el juez injusto, el Señor da una enseñanza por medio de esta parábola acerca de la necesidad de orar, pero con perseverancia. Así que orar con perseverancia. Pero también ser específico. Ser específico. Marcos 10:51. ¿Recuerdan de Bartimeo el ciego? El Señor le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que recobre la vista. Él fue específico. Y también Hechos 12:5, cuando Pedro estaba encarcelado y la iglesia oró, pero oró por él, fue específico. Así que, mis hermanos, si queremos recibir respuesta, tenemos que tener fe, estar en la voluntad de Dios lo que pidamos, tener una vida de obediencia, orar con fervor, con intensidad, orar con perseverancia y ser específico en lo que pedimos. Y es así como recibiremos respuesta a nuestras oraciones. Pues bien, esto ha sido con referente al tema de la oración. Y aquí tenemos otra pregunta. ¿Qué tipo de respuesta podemos recibir de parte de Dios? Pues queremos dar respuesta a esta pregunta. Pues el próximo sábado daremos respuesta a la luz de la palabra. Por el momento llegamos hasta aquí con esto del tema de la oración. Y espero que haya sido edificación para nuestra vida y sobre todo que hayamos aprendido. Así que no queda más que desearle que el Señor me les bendiga, cuídense mucho y los espero el próximo sábado para contestar qué tipo de respuestas podemos recibir de parte de Dios. Que el Señor les bendiga. Recuerde, si desea apoyarme, puede suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y dejar un like. Que el Señor les bendiga.